Sexto del ocaso, cuarta parte. Suspiró, se levantó y subió a Zack a su hombro. Se volvió y estuvo a punto de tropezar cuando vio su propio cadáver a sus pies. Se puso en alerta al instante. ¿Qué sería? ¿Enredaderas en las ramas del árbol? ¿Una araña descendiendo sigilosa desde las alturas? En su campamento franco no debía haber nada que pudiera matarlo. Zack chilló, como si pudiera sentir un dolor intenso. Cerca, su otro aviar gritó también, en una cacofonía de graznidos, chillidos y gorjeos. No, no eran solo ellos. Por todas partes, resonando en la distancia, desde cerca y lejos, los aviares salvajes estaban alborotados, se revolvían en sus ramas, con un sonido como el de una ventolera soplando entre los árboles. Ocaso dio una vuelta entera, tapándose las orejas con las manos, viendo boquiabierto cómo aparecían cadáveres a su alrededor. Se amontonaron unos sobre otros, algunos hinchados, otros ensangrentados, otros meros esqueletos, todos en torno a él, docenas y más docenas. Cayó de rodillas gritando y quedó a la altura de uno de sus cadáveres, solo que ese no estaba muerto del todo. Le cayó sangre de los labios al intentar hablar, vocalizando palabras que Ocaso no entendía. Desapareció. Lo hicieron todos, del primero al último. Ocaso giró sobre sí mismo, frenético, pero no vio más cuerpos. Los aviares salvajes dejaron de hacer tanto ruido en los árboles, y los de Ocaso se posaron de nuevo en sus nidos. Ocaso respiró hondo, con el corazón aporreando contra su pecho. Se notó tenso, como si en cualquier momento pudiera salir una sombra de la negrura que rodeaba su campamento y devorarlo. Lo anticipó. Sintió que se aproximaba. Quería correr hacia cualquier parte. ¿Qué había sido eso? En todos sus años con Zack nunca había visto nada igual. ¿Qué podría haber alterado a todos los aviares al mismo tiempo? ¿Sería la quijanoche que había oído? No seas tonto, pensó. Eso era otra cosa, distinta a todo lo que hayas visto antes, distinto a cualquier cosa que se haya visto en Pachi. Pero, ¿qué era? ¿Qué ha cambiado? Zack no se había tranquilizado como los demás. Miraba hacia el norte, hacia donde Batty había dicho que estaban instalando el campamento principal de los invasores. Ocaso se levantó y bajó a la estancia de abajo con Zack al hombro. ¿Qué está haciendo tu gente? Batty se volvió de sopetón a oír el tono brusco. Había estado mirando por la ventana, hacia el norte. No cede, la agarró por el chaleco con las dos manos, tiró hacia él y la miró a los ojos desde escasos centímetros de distancia. ¿Qué está haciendo tu gente? Batty abrió mucho los ojos y Ocaso notó que temblaba en sus manos, pero cuadró la mandíbula y le sostuvo la mirada. Se suponía que los escribas no tenían tantas agallas. Los había visto haciendo sus garabatos en sus habitaciones sin ventanas. Ocaso aferró con más fuerza el chaleco, tirando de la tela hasta que se hundió en la piel de Batty y se descubrió emitiendo un grave gruñido. Suéltame y hablaremos, dijo ella. Bien, repuso él. La soltó. La mujer cayó unos centímetros hasta dar en el suelo con un golpe seco. Ocaso no se había dado cuenta de que le había levantado en vilo. Batty retrocedió, dejando tanto espacio entre ellos como permitía la estancia. Ocaso fue a la ventana y miró a través de la mosquitera. Su cadáver cayó desde el techo hasta el suelo de abajo. Saltó hacia atrás temiendo que estuviera pasando otra vez. Pero no fue así, o al menos no como antes. Sin embargo, cuando se volvió de nuevo hacia adentro, su cadáver yacía en un rincón, con los sangrientos labios abiertos y los ojos mirando sin ver. El peligro, fuera cual fuese, no había remitido. Batty se había sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos temblando. Tanto la había asustado. Parecía cansada, agotada. Se abrazó a las rodillas y cuando lo miró había algo en sus ojos que Ocaso no había visto antes, como si observara un animal salvaje recién desencadenado. Parecía adecuado. ¿Qué sabes de los venidos de arriba?
preguntó la mujer. Que viven en las estrellas, dijo Ocaso. En la compañía hemos estado reuniéndonos con ellos. No comprendemos sus costumbres, tienen el mismo aspecto que nosotros y a veces también hablan igual, pero tienen normas, leyes que no quieren explicarnos, se niegan a vendernos sus maravillas, pero a la vez que tienen prohibido llevarse cosas nuestras, aunque sea comerciando, prometen que un día, cuando estemos más avanzados, lo harán. Es como si creyeran que somos niños. ¿Y qué más nos da?, dijo Ocaso. Si nos dejan en paz, mejor para nosotros. No has visto las cosas que pueden hacer, insistió ella en voz baja, con una mirada distante en los ojos. Nosotros apenas hemos descubierto cómo construir barcos que navegan solos contra el viento, pero los venidos de arriba pueden navegar por el cielo, hasta por las mismas estrellas. Saben muchísimas cosas y no quieren contarnos ninguna de ellas. Negó con la cabeza y metió la mano en el bolsillo de su falda. Buscan algo, Ocaso. ¿Qué interés podemos tener para ellos? Por lo que les he oído decir, hay otros mundos como el nuestro, con culturas incapaces de navegar por las estrellas. No somos únicos, pero los venidos de arriba siguen volviendo una y otra vez. Estoy segura de que quieren algo, se lo noto en los ojos. ¿Qué es eso?, preguntó Ocaso señalando con el mentón lo que Batty había sacado del bolsillo. Lo tenía en la palma de la mano y parecía una concha de almeja, pero con una lámina parecida a un espejo encima. Es una máquina, explicó ella, como un reloj, pero al que no hay que dar cuerda y que muestra cosas. ¿Qué cosas? Bueno, traduce idiomas, del nuestro al de los venidos de arriba, y también muestra la posición de los aviares. ¿Qué? Es como un mapa, dijo ella. Indica cómo llegar a los aviares. Así has encontrado mi campamento, dijo Ocaso caminando hacia ella. Sí. Batty frotó el pulgar sobre la superficie de la máquina. Se supone que no deberíamos tenerlo. Era de un emisario el que enviaron a trabajar con nosotros. Se atragantó comiendo y murió hace unos meses. Por lo visto, pueden morir hasta por causas terrenales. Saberlo cambió mi forma de verlos. Los suyos han preguntado por las máquinas del muerto y tendremos que devolverlas pronto, pero esta que tengo nos revela lo que persiguen. Los aviares, los venidos de arriba siempre se quedan fascinados con ellos. Creo que buscan la forma de comerciar con los pájaros, de alguna manera que permitan sus leyes. Dan a entender que quizás no estemos a salvo, que no todo el mundo allá arriba cumple sus leyes. Pero, ¿por qué acaban de reaccionar los aviares como lo han hecho?, preguntó Ocaso, mirando de nuevo la ventana. ¿Por qué? Porque he visto lo que he visto, lo que sigo viendo hasta cierto punto. Su cadáver seguía apareciendo, mirara donde mirara, tirado junto a un árbol fuera, en un rincón de la sala, colgado de la trampilla del techo. Menudo descuido, tendría que haberla cerrado. Zack se había hundido en su pelo como solo podía hacer cuando andaba cerca un depredador. Hay una segunda máquina, dijo Batty. ¿Dónde?, exigió saber él. En nuestro barco, la dirección en la que había mirado el aviar. La segunda máquina es mucho más grande. Esta que tengo aquí tiene el alcance limitado. La grande puede generar un mapa enorme de una isla entera y luego trazar en papel una copia de ese mapa. En el papel habrá un punto señalando dónde está cada aviar. Y vamos a poner en funcionamiento la máquina esta noche, dijo ella. Cuesta horas prepararla, como un horno que hay que calentar antes de que esté lista. El plan era empezar con ella esta noche, justo después de la puesta de sol, para poder usarla por la mañana. Esos otros, ¿la usarían sin estar tú?, preguntó Ocaso. Batty hizo una mueca, sin dudarlo. El capitán Neusto seguro que ha dado brincos de alegría cuando no he regresado de explorar. Llevaba tiempo temiendo que acabara tomando el control de la expedición, pero la máquina no es dañina, solo localiza los aviares.
¿Hizo eso antes? Preguntó él con brusquedad, señalando la noche. La última vez que lo usasteis. ¿Llamó la atención de todos los aviares? ¿Los molestó? Pues no, dijo ella. Pero la molestia se ha pasado, ¿verdad? Seguro que no es nada. Ya, nada. Zack aún tiritaba en su hombro. ¿Acaso veía la muerte allá donde mirara? En el momento en que habían activado aquella máquina, los cadáveres se habían amontonado. Si volvían a usarla, las consecuencias serían terribles. ¿Acaso lo sabía? Podía sentirlo. Vamos a detenerlos, afirmó. ¿Qué? Dijo Batty. ¿Esta noche? Sí, dijo Ocaso, y fue hacia un pequeño armario oculto en la pared. Lo abrió y empezó a sacar parte del material que contenía, una segunda lámpara, aceite de reserva. Es una locura, objetó Batty. Nadie recorre las islas de noche. Yo lo hice una vez, con mi tío. Su tío había muerto en esa travesía. No puedes decirlo en serio, Ocaso. Las quijanoches campan por la isla. Las he oído. Las quijanoches rastrean las mentes, dijo Ocaso metiendo material en su petate. Son sordas del todo y casi ciegas. Si vamos deprisa y acortamos por el centro de la isla, podemos llegar a tu campamento por la mañana. Podemos impedir que vuelvan a usar la máquina. Pero, ¿por qué querríamos hacerlo? Ocaso se echó el petate al hombro. Porque si no, destruirán la isla. Batty le frunció el ceño e inclinó la cabeza a un lado. Eso no lo sabes. ¿Por qué crees saberlo? Todavía tendrá que quedarse aquí con esa herida, dijo él saltándose la pregunta. No puedes salir volando si nos pasa algo. Podría decirse lo mismo de Zack, pero ¿acaso no pensaba salir sin el pájaro? Te lo devolveré después de que hayamos detenido la máquina. Vamos. Se dirigió hacia la trampilla del suelo y la abrió. Batty se levantó, pero apretó la espalda contra la pared. Yo me quedo aquí. La gente de tu compañía no me creerá a mí, repuso él. Tendrás que decirles tú que paren. Tienes que venir. Batty se lamió los labios, en lo que parecía ser un reflejo nervioso. Miró a ambos lados, buscando una escapatoria, y luego, de nuevo hacia él. Justo en ese momento, Ocaso vio su cadáver colgado de las estacas clavadas en el árbol. Por debajo, se sobresaltó. ¿Qué ha sido eso? Preguntó ella imperiosa. Nada. No dejas de mirar a los lados, dijo Batty. ¿Qué crees ver, Ocaso? Nos vamos ya. Llevas mucho tiempo solo en la isla, dijo ella, a todas luces intentando sonar reconfortante. ¿Te ha molestado nuestra llegada? No piensas con claridad, lo entiendo. Ocaso respiró hondo. Zack, enséñaselo. El ave despegó de su hombro, aleteó por la estancia y se posó en Batty, que giró la cabeza hacia ella con la frente arrugada. Entonces dio un respingo y cayó de rodillas. Batty se acurrucó contra la pared, moviendo los ojos de lado a lado y vocalizando sin pronunciar palabras. Ocaso la dejó así un momento más y luego levantó el brazo. Zack volvió a él sobre alas negras, dejando caer una sola pluma oscura al suelo. Volvió a posarse en su hombro. Volar tanto le costaba. ¿Qué era eso? Preguntó Batty. Ven, dijo Ocaso. Recogió su petate y salió de la construcción por la trampilla inferior. Batty se arrastró hacia ella. No. Dime, ¿qué era eso? Has visto tu propio cadáver. Por todas partes. Estaba allí donde mirara. Es el talento que otorga Zack. Ese talento no existe. Ocaso alzó la mirada hacia ella, a medio bajar por las estacas. Has visto tu muerte. Eso es lo que ocurrirá si tus amigos usan su máquina. Muerte, la de todos nosotros, los aviares y todo lo que vive aquí. No sé por qué, pero sí sé que eso es lo que vendrá. Has descubierto un aviar nuevo, dijo Batty. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pásame la lámpara, pidió Ocaso. Algo atontada, Batty se la entregó.
Ocaso la sostuvo entre sus dientes y terminó de bajar por las estacas hasta el suelo. Luego, alzó la lámpara y miró cuesta abajo. La selva nocturna, negra como la tinta, como el fondo del océano, tuvo un escalofrío y silbó. Coquerli bajó aleteando desde el cielo y se posó en su hombro. Ocultaría sus mentes y gracias a eso tenían una oportunidad. No sería fácil. Todo lo que se echaba en la jungla confiaba en su sentido mental, pero buena parte de ello podía cazar también guiándose por el olfato u otros sentidos. Bati descendió a toda prisa por las estacas tras él, con el morral al hombro y el extraño tubo asomando. ¿Tienes 2 aviares?, dijo. ¿Usas los 2 a la vez? Mi tío tenía 3. ¿Cómo es posible? Los tramperos les gustamos. ¿Cuántas preguntas? No podía pensar cuáles podían ser las respuestas antes de preguntar. De verdad vamos a hacerlo, dijo susurrando como para sí misma. De noche, por la selva, debería quedarme, debería negarme. Ya has visto tu muerte si lo haces. He visto lo que tú afirmas que es mi muerte, un nuevo aviar, hacía siglos. Aunque su voz sonaba reticente, Bati lo siguió adelante, abajo, hasta más allá de sus trampas, y se internó tras él en la selva. El cadáver de Ocaso estaba al pie de un árbol. Por acto reflejo, buscó al instante cualquier cosa que pudiera matarlo allí, pero los sentidos de Zack parecían desconcertados. La inminente muerte de la isla era tan abrumadora que parecía sofocar los peligros menos acuciantes. Quizá no pudiera confiar en las visiones del ave hasta que hubieran destruido la máquina. Las densas copas de los árboles se los tragaron. En una selva cálida, incluso en plena noche, la brisa del océano no llegaba hasta tan dentro de la isla, y el aire estancado se saturaba de olores forestales, hongos, hojas podridas, perfume de flores. Acompañando a esos aromas, llegaban los sonidos de una isla cobrando vida. Un frufru constante entre los matorrales, como de gusanos retorciéndose en un montón de hojas secas. La luz de la lámpara no parecía llegar tan lejos como habría debido. Bati se le acercó por detrás. ¿Por qué hiciste eso? Esa otra vez, preguntó. La otra vez que saliste de noche. Más preguntas, pero el sonido por suerte no era demasiado peligroso. Estaba herido, susurró Ocaso. Teníamos que ir de un campamento franco a otro para usar el antídoto que guardaba mi tío, porque a Ocaso le temblaban las manos y se le había caído el otro frasco. ¿Y sobreviviste? Bueno, está claro que sí. Eso es lo que me sorprende. Bati parecía estar hablando para llenar el aire. Podían estar acechándonos, añadió mirando la oscuridad, las quijanoches. No nos acechan. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella en voz baja. Ahí fuera, en esa oscuridad, podría haber cualquier cosa. Si las quijanoches nos hubieran visto, estaríamos muertos. Así es como lo sé. Ocaso negó con la cabeza, sacó el machete y cortó unas ramas que tenían por delante. En cualquiera de ellas podría haber hormigas asesinas correteando por sus hojas. A oscuras sería difícil distinguirlas, de modo que rozarse contra el follaje era mala idea. No podremos evitarlo, pensó abriendo el paso por una zanja enfangada. Tuvo que pisar en las piedras para no hundirse. Bati lo siguió con notable destreza. Tenemos que avanzar rápido. No puedo cortar todas las ramas que encontremos en el camino. Saltó de una piedra al borde de la zanja, rebasando a su propio cadáver que se hundía en el barro. Vio cerca un segundo cadáver, tan traslúcido que era casi invisible. Alzó la lámpara, confiando en que no estuviera volviendo a ocurrir lo mismo de antes. No aparecieron más, solo estaban aquellos 2, y la imagen tenue. Sí, allí había un sumidero. Zack dio un suave trino y Ocaso buscó en su bolsillo una semilla para dársela. El animal había descubierto la forma de enviarle ayuda. Las imágenes más difusas eran peligros inmediatos de los que debía cuidarse. Gracias, le susurró. Ese pájaro tuyo, dijo Bati sin levantar la voz en la penumbra de la noche. ¿Hay otros?
Salieron de la zanja y siguieron adelante, cruzando una trocha de krells en la noche. Ocaso impidió en el último momento que pisaran una colonia de hormigas asesinas. Bati miró la hilera de diminutos insectos amarillos que se movían en línea recta. Ocaso, dijo mientras rodeaban las arañas, ¿hay otros? ¿Por qué no has sacado los polluelos al mercado? No tengo ningún polluelo. ¿Encontraste solo ese entonces? Dijo ella. Preguntas y más preguntas, zumbando alrededor de Ocaso como moscas. No seas tonto, se dijo, reprimiendo la irritación. Tú preguntarías lo mismo si vieses a alguien con un aviar nuevo. Había intentado mantener a Zack en secreto y durante años ni siquiera la había llevado con él cuando salía de la isla, pero con su ala herida no había querido dejarla sola. Hay muchos como ella, dijo, pero solo Zack tiene un talento que conceder. Bati frenó en seco, mientras Ocaso seguía abriendo el camino. Él se volvió, mirándola allí sola y parada. Le había dado la lámpara para que la sostuviera ella. Esa ave es del continente, dijo Bati. Alzó la luz. Lo supe nada más verla y había supuesto que no sería un aviar, porque los pájaros continentales no pueden conceder talentos. Ocaso volvió a girarse y siguió cortando vegetación. Trajiste un ave del continente al panteón, susurró Bati desde detrás, y obtuvo un talento. Ocaso cortó una rama de un tajo y siguió adelante. De nuevo, como Bati no había hecho ninguna pregunta, no tenía por qué responder. Bati se apresuró para alcanzarlo, y el brillo de la lámpara proyectó la sombra de Ocaso por delante cuando la mujer se acercó. Seguro que alguien más lo ha intentado antes, seguro que... Ocaso no lo sabía. Pero, ¿por qué iba a hacerlo nadie? Prosiguió ella en voz baja, como hablando sola. Los aviares son especiales. Todo el mundo conoce las distintas razas y de qué son capaces. ¿Por qué dar por hecho que un pez aprenderá a respirar aire si lo crías en tierra firme? ¿Por qué dar por hecho que un ave no aviar obtendrá un talento si se cría en Pachi? Siguieron caminando en la penumbra. Ocaso los apartó de muchos peligros, aunque descubrió que tenía que depender muchísimo de la ayuda de Zack. No sigas ese arroyo que tiene tu cadáver flotando en el agua. No toques ese árbol que su corteza podrida es venenosa. Apártate de ese sendero, que en tu cadáver hay una picadura de hormiga asesina. Zack no le hablaba, pero el mensaje llegaba claro. Cuando paró un momento para dar de beber a Bati de su cantimplora, Ocaso vio que Zack estaba temblando. No le dio sus habituales picotazos cuando cerró sus manos en torno a ella. Estaban en un claro pequeño, rodeados de pura oscuridad y con el cielo encapotado. Oyó la lluvia cayendo sobre los árboles a lo lejos. No era raro en la isla. Los quijanoches chillaron, una tras otra. Solo lo hacían cuando acababan de cobrarse una presa o cuando querían asustarla. Los krells a menudo dormían cerca de donde se posaban los aviares. Si espantaban a las aves, podía sentir las mentes de los krells. Bati había sacado su tubo. No era una funda para documentos, ni nada académico. Bati había sacado su tubo. No era una funda para documentos, ni nada académico, a juzgar por cómo lo sostenía para verter algo en su interior. Cuando terminó, lo sostuvo como si fuese un arma. A sus pies estaba el cadáver destrozado de Ocaso. No preguntó a Bati por su arma, ni siquiera cuando ella sacó una especie de lanza corta y fina y la insertó por un extremo. No había arma que pudiera penetrar la gruesa piel de un quijanoche. Las únicas opciones eran evitarlos o morir. Coquerly bajó a su hombro aleteando y trinando. Parecía confundido por la oscuridad. ¿Qué hacían fuera de noche, cuando las aves no solían hacer ruido? Tenemos que seguir, dijo Ocaso poniéndose a Zack en el otro hombro y sacando su machete. Comprenderás que tu pájaro lo cambia todo, dijo Bati en voz baja poniéndose a su lado con el morral al hombro y su tubo en la otra mano. ¿Existirá un nuevo tipo de aviar?, susurró Ocaso pasando sobre su cadáver. Eso es lo de menos, Ocaso.
Damos por sentado que los polluelos criados fuera de las islas no manifestaban sus capacidades porque no tenían otros alrededor que los entrenaran. Suponíamos que sus capacidades eran innatas, como la nuestra de hablar. Nacemos con ella, pero necesitamos la ayuda de otros para desarrollarlo. Eso aún puede ser cierto, objetó Ocaso. A otras especies, como la de Zack, se las puede entrenar para que hablen. ¿Y tu pájaro? ¿Lo entrenaron otros? Tal vez. No dijo lo que pensaba de verdad. Era una reacción común en los tramperos. Vio un cadáver en el suelo delante de ellos. No era el suyo. Alzó una mano al instante, impidiendo que Batty le hiciera otra pregunta. ¿Qué era aquello? Le habían devorado buena parte de la carne del esqueleto, y la ropa estaba esparcida por todas partes, rasgada por los animales que se hubieran dado el festín. Unas plantas pequeñas y parecidas a hongos habían brotado del suelo cerca del cadáver, y unos minúsculos pimpollos rojos ascendían para envolver partes del esqueleto. Ocaso alzó la mirada hacia el gran árbol a cuyo pie reposaba el cadáver. No estaba florecido. Ocaso dejó de contener el aliento. ¿Qué es? Preguntó Batty. ¿Hormigas asesinas? No. Dedo de Pachi. Ella frunció el ceño. ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de gesto grosero? Es un nombre, dijo Ocaso dando un cauteloso paso adelante para inspeccionar el cadáver. Machete, botas, equipamiento resistente. Un colega de Ocaso había caído. Le pareció reconocer al hombre por su ropa. Era un trampero más mayor, llamado Primero del Cielo. ¿El nombre de una persona? Preguntó Batty, mirando por encima de su hombro. El nombre de un árbol, dijo Ocaso, dando unos golpecitos a la ropa del cadáver por si había insectos acechando dentro. Levantó la lámpara. No había oído hablar de ese árbol, repuso ella escéptica. Solo crecen en Pachi. He leído mucho sobre la flora de estas islas y aquí no eres más que una niña. Luz. Batty suspiró y alzó la lámpara. Ocaso usó un palo para tantear los bolsillos de la ropa destrozada. Al hombre lo había matado una manada de tuscruns, unos depredadores del tamaño de un ser humano que merodeaban sobre todo de día. Sus patrones de movimiento eran predecibles, a menos que hubiera de por medio un dedo de Pachi en flor. Ahí estaba. Encontró un cuaderno pequeño en el bolsillo del hombre. Ocaso lo recogió y se apartó. Batty miró de nuevo por encima de su hombro. Los nataleños se ponían demasiado cerca unos de otros. ¿Hacía falta tenerla justo al lado? Comprobó las primeras páginas y encontró una lista de fechas. Sí, según la última fecha anotada, el trampero solo llevaba muerto unos pocos días. Las páginas posteriores detallaban la posición de los campamentos francos de cielo y explicaban las trampas que protegían cada uno de ellos. La última página contenía la despedida. Me llamo Primero del Cielo, y Pachi por fin me ha reclamado. Tengo un hermano en Suluco. Cuidad de ellos, mi rival. Pocas palabras, eso era bueno. Ocaso llevaba también un cuadernillo parecido a ese, y decía incluso menos en su última página. ¿Quiere que cuides de su familia? Preguntó Batty. No digas bobadas, replicó Ocaso guardándose el cuaderno. De sus pájaros. Qué tierno, dijo Batty. Siempre había pensado que los tramperos eran más territoriales. Y lo somos, dijo él, reparando en cómo había hablado ella. Una vez más, su tono había sugerido que consideraba a los tramperos poco más que animales. Pero nuestras aves podrían morir si no se les cuida, porque están acostumbradas a los humanos. Mejor entrégaselas a un rival que dejarlas morir. Aunque ese rival sea quien te ha matado, preguntó Batty. Las trampas que tenías puestas, las formas en que intentas interferirnos unos a otros. Es nuestra manera de hacer las cosas. Es una excusa penosa, dijo ella, alzando la mirada al árbol. Tenía razón. Era un árbol inmenso y de anchas hojas caídas. Al final de cada una había un gran capullo cerrado de 2 palmos de largo. No pareces preocupado, comentó ella, aunque la planta parezca haber matado ese hombro.
Solo son peligrosas cuando florecen. ¿Esporas?, preguntó ella. No. Recogió el machete caído, pero dejó allí las demás posesiones de Cielo, que Patchy se las quedara. Al padre le encantaba asesinar a sus hijos. Ocaso siguió adelante, guiando a Batty y no haciendo caso de su propio cadáver tendido sobre un tronco. Ocaso, dijo Batty levantando la lámpara y correteando hacia él. Si no es con esporas, ¿cómo mata el árbol? Demasiadas preguntas. Mi vida son las preguntas, dijo ella, y las respuestas. Si mi gente tiene que trabajar en esta isla. Ocaso se lió a machetazos con unas plantas. Va a ocurrir, siguió diciendo ella con voz más suave. Lo siento, Ocaso, pero no puedes impedir que el mundo cambie. Puede que mi expedición salga derrotada, pero llegarán otras. Por culpa de los venidos de arriba, restalló él. Es posible que ellos lo estimulen, dijo Batty. Es verdad que, cuando por fin los convenzamos de que estamos lo bastante desarrollados para que quieran comerciar, recorreremos las estrellas como hacen ellos. Pero el cambio tendría lugar incluso sin su intervención. El mundo progresa. Un solo hombre no puede retrasar ese cambio, por muy decidido que esté a hacerlo. Ocaso se detuvo. No puedes impedir que las mareas cambien, Ocaso, por muy decidido que estés. Eran palabras de su madre, de las últimas que recordaba de ella. Ocaso siguió adelante, seguido de Batty. Iba a necesitarla, aunque una parte traicionera de su mente le susurraba que sería más fácil acabar con ella. Sin ella se acabarían sus preguntas y sobre todo sus respuestas, las que Ocaso sospechaba que Batty estaba a punto de descubrir por sí misma. No puedes impedir que el mundo cambie. No podía y odiaba no poder. Quería con toda su alma proteger aquella isla, como habían hecho los suyos durante siglos. Trabajaba en la selva, adoraba a sus aves y tenía cariño a sus olores y sus sonidos. A pesar de todo lo demás, deseaba poder demostrar a Patchy que él y los demás eran dignos de pisar aquellas costas. Quizá entonces. En fin, matar a la mujer no serviría de nada para proteger la isla. Además, tan bajo había caído que estaba dispuesto a asesinar a un escriba indefenso a sangre fría. Eso no se lo haría ni a otro trampero, a menos que se acercara a su campamento y se negara a marcharse. Los capullos pueden pensar, se descubrió diciendo mientras se apartaban de un montículo que revelaba que la manada de Tuscruns había estado excavando allí. Los dedos de Patchy, los árboles en sí no son peligrosos, ni siquiera cuando florecen, pero atraen a los depredadores imitando los pensamientos de un animal herido, preocupado y dolorido. Batty dio un respingo. ¿Una planta?, dijo. ¿Una planta que emite una rúbrica mental? ¿Estás seguro? Sí. Necesito un capullo de esos. La luz bailó cuando Batty dio media vuelta para regresar. Ocaso se volvió y la cogió por el brazo. Tenemos que seguir avanzando. Pero ya tendrás otra oportunidad. Tu gente no tardará en infestar esta isla como gusanos en la carroña. Verás más árboles. Pero ahora tenemos que seguir. Falta poco para que amanezca. La soltó y regresó al trabajo. La tenía por una persona lista para ser nataleña. Quizá le hiciera caso. Se lo hizo. Caminó tras él. Los dedos de Patchy, primero del cielo, el trampero muerto, no debería haber caído en aquel lugar. Era cierto que los árboles no eran tan peligrosos. Se alimentaban abriendo muchos capullos y atrayendo a los depredadores a un supuesto banquete. Entonces, los depredadores luchaban entre ellos y el árbol se alimentaba de los cadáveres. Cielo debía de haber topado con un árbol cuando empezaba a florecer y se había visto atrapado en las consecuencias. Su aviar no había bastado para escudar tantos capullos abiertos. ¿Quién habría esperado morir así? Después de pasar años y años en la isla, sobreviviendo a peligros mucho más pavorosos, que acabaran contigo unas simples flores,
Casi parecía que Paggi se hubiera burlado del pobre hombre. El camino de Ocaso y Bati empezó a ganar pendiente. Tendrían que subir colina arriba un poco antes de pasar a la cuesta descendiente que los llevaría al otro lado de la isla. Por suerte, evitarían la cima principal de Paggi, la punta de la cuña que se alzaba en el extremo oriental de la isla. El campamento de Ocaso estaba cerca del sur y el de Bati estaría al noreste, por lo que podrían rodear la base de la cuña antes de llegar a la otra playa. Adoptaron un ritmo y Bati estuvo callado un rato. Al cabo de un tiempo, tras remontar unas pendientes particularmente escampadas, Ocaso hizo un gesto con la cabeza para indicar que descansaran y se acuclilló para beber de su cantimplora. En Paggi, la gente no se sentaba sin más en un tocón o en un tronco caído para descansar.